tardes, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es para nosotros un gusto, un honor presentar esta obra publicada por la casa editorial de Tirán Leblanc, intitulada Fiscalidad en el Fútbol, Clubes, Deportistas y Agentes, coordinado por los doctores Felipe Ferreira Silva y Antonio Sánchez Sierra. Esta tarde tenemos el gusto de tener en la mesa al doctor Antonio Sánchez Sierra, quien es contador público y abogado, cuenta con una maestría en impuestos, todas por la Universidad de Guadalajara, es doctor en ciencias contables y auditoría, tiene grado de suficiencia investigadora europea, ambas por la Universidad de Barcelona, en España. Es doctor en ciencias contables y financieras por la Universidad de Camagüey, en Cuba, y es coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es profesor investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Impuestos de la División de Contaduría del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con otras publicaciones que son Sociología de lo Fiscal y la que estamos presentando esta tarde. Él ha impartido conferencias en distintos países como Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Perú y por supuesto México sobre temas de investigación fiscal y es socio de la firma Lemus Arellano Consultores Fiscales. También tenemos el gusto de recibir en México al otro coordinador de la obra, el doctor Felipe Ferreira Silva, quien es doctor y magíster en Derecho Estatal por la PUC-SP y es director general de la Facultad Brasileña de Tributación. Es abogado, ex profesor de Derecho Tributario en la Escuela de Magisterio de la Asociación de Jueces del Estado de Río Grande, Brasil. Es autor del libro Tributación en el Fútbol, Clubes y Atletas, Tributos de la Relación entre el Orden Jurídico y los Tratados Internacionales. Es organizador y coautor también de la Enciclopedia de Gestión, Marketing y Derecho Deportivo. Es coordinador de los libros Tributación Internacional y Tributación Mundial, Modelos Tributarios. Y su obra más reciente, la que estamos presentando. También tenemos el gusto de recibir en esta mesa a la doctora Claudia Plazas Vega, quien es abogada de la Universidad del Rosario y cuenta con un máster en Tributación Internacional de la Universidad de Florida. Cuenta también con estudios de comunicación deportiva en la Universidad de La Sabana y la Universidad Católica de Murcia. Cuenta con curso de posgrado en Derecho Deportivo por la Universidad de Buenos Aires y es autora de artículos y publicaciones en materia de tributación internacional y tributación en el derecho deportivo. Les damos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra al doctor Manuel. Muchas gracias, señor Carlos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Ferreira, doctor Antonio. Esta obra tiene una característica muy especial y que, bueno, de una manera muy sintética voy a tratar de describirla. El fútbol siempre se ha pensado que es un deporte muy atractivo, el más famoso del mundo, ¿no? Sin embargo, un tema poco auscultado, poco observado, poco analizado, normalmente por las personas que, digamos, vemos el fútbol como un deporte muy atractivo, pero desde el estadio, desde la televisión, etc. Sin embargo, el tema de lo fiscal es extraordinariamente importante, dado que cualquiera que está en la actividad económica que un ser humano practique, pues está obligado a pagar impuestos. Los impuestos desde la antigüedad han existido. Precisamente el día de ayer, en una obra también antier que presentamos, platicábamos sobre la antigüedad respecto a los impuestos, la contabilidad y la historia de las personas, de la historia de la humanidad. Y decíamos que el dato más cercano que se tiene, hace 3.500 años antes de Cristo, en Sumeria, donde nace la escritura, se descubrió hace 100 años en unas tablillas de barro el nombre del primer contador y fiscalista que existió, por lo menos escrito, que se tiene evidencia, que es Cushing. En tablillas de barro
en este espacio de Mesopotamia, la antigua Sumeria, que es lo que ahora es Persia, lo que fue Babilonia y Persia, ahora Irán, Irak y Siria. Ahí descubrió el primer contador y fiscalista, y era el nombre de un contador, no de un rey, de un faraón, de un formador de religión, no, ni un poeta, ni un nada, era un contador. Curioso porque la forma de anotar la información que se tenía sobre los tributos ya se registraba en aquel tiempo, porque cuando una comunidad, 8, 10, 20, 50, 100 personas, convive para defenderse, para atender su salud, su educación, etc., pues requiere contribuir, requiere participar con tributos. Y de esa manera se tiene este antecedente sumamente remoto de la historia de la escritura ligada con la historia de la contabilidad y con la historia del mundo de lo fiscal. En el caso del fútbol, tanto las personas, los deportistas, las empresas, las agencias que tienen que ver con el fútbol y todos aquellos que intervienen, pues están obligados a pagar sus obligaciones tributarias. Es cierto que también se dan otros fenómenos. Hay deportistas de muy alto nivel, no nomás en el fútbol, sino también en otras áreas, inclusive también actores, actrices o gobernantes que no pagan impuestos o buscan estar en paraísos, uno de los 81 paraísos fiscales que hay en el mundo, de baja tributación o nula tributación, pues para poder evitar pagar impuestos. Precisamente en el doctorado tenemos un alumno que acaba de egresar hace unos par de meses, este semestre, desde República Dominicana, y nos decía, hablando del deporte y hablando de este tipo de tema, decía que Julio Iglesias, el cantante famoso, hace 20, 30 años atrás, decidió tener doble nacionalidad con República Dominicana y español, pero sus contribuciones, sus impuestos los paga, entre comillas, en República Dominicana. Es decir, para no pagar impuestos en España, tributaba en República Dominicana, o para pagar muy pocos impuestos. De hecho, en Punta Cana, que es donde el señor Julio Iglesias tiene su residencia, que es como el Cancún de México, se han dado otros personajes, casualmente futbolistas, incluyendo gentes que tienen la reina Isabel española, que murió hace pocos años, y otros grandes personajes de la política han estado en estos paraísos fiscales, incluyendo estos que hago referencia, tanto en Dominicana como en las Islas Caimán, que ahora la conocen como Islas Tiburón porque son muy amables. En el fútbol hay una característica especial, hay futbolistas que ganan mucho dinero y son muy prestigiosos, y su habilidad, la habilidad del futbolista es diferente a la habilidad de un académico, por ejemplo. Normalmente los deportistas, casi en cualquier ámbito, no nomás en el fútbol, tienen cierta mielina en su estructura ósea que les permite tener una habilidad y una inteligencia en su cuerpo. Es decir, son capaces de ir corriendo y darle una patada al balón de fútbol y orientarlo hacia donde ellos quieren. Increíble habilidad intelectual en las piernas. Sin embargo, como filósofos, matemáticos, como expertos en ciencia, normalmente no tienen esa habilidad, digamos, intelectual abstracta que se requiere en otros tipos de espacios laborales o profesionales. Los deportistas normalmente poseen esa habilidad. Y eso es un atractivo para la gente que nos gusta el fútbol o que vemos los deportes, que nos permite también razonar y pensar que, pues, caray, como quisiera también, además, alguien por ahí me dijo hace poco, el doctorado no quita lo tarado, y, ay, cabrón, se refiere a un servidor. El doctorado no te hace más inteligente. De hecho, en mi caso, hablo de mi persona, normalmente después del doctorado, cuando me titulé, me dieron ¿cómo se llama? Un estetoscopio, ¿cómo se llama? Un estetoscopio. Toma, ya eres doctor. Ah, cara. O sea, era una broma, ¿no? Porque era doctor, pero en administración, no fue en el mundo de lo fiscal. Esta plática, este comentario viene a sintetizar, a reflexionar sobre la importancia de comprender también, de entender, de analizar cómo en el mundo del fútbol también se dan fenómenos de incumplimiento tributario, también se dan fenómenos de gente que es muy responsable y muy cumplida, como en todo.
hay gente que es muy responsable y también hay gente que no lo es. Y esta obra, felicito particularmente a los compañeros que nos acompañan en el presidio, primero por coordinadores, a Felipe Ferreira y a Antonio Sánchez Sierra, a la doctora que tuve el gusto de conocer hoy, porque la obra, de una manera con mucha expertise, explica en los diferentes países a los que hace referencia, explica la normatividad en materia hacendaria que estos países han creado para el cumplimiento tributario de todo lo que se mueve alrededor del fútbol. Y es una obra muy en detalle, muy particular, que vale la pena ojearla, conocerla, leerla, y que bueno, pues agradezco mucho a los coordinadores que me hicieron favor de invitar a dar una breve charla, un breve comentario. Muchas gracias por su amabilidad y su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la voz para, primeramente, a la doctora Claudia Plazas, en unos minutos, de acuerdo al derrotero de tiempo que tenemos aquí, nos explicará el caso Colombia. Sí quiero dejar énfasis que el libro abunda, y digo abunda porque de veras que es el único libro donde se establece el análisis fiscal de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, de Perú y de España, y en la obra podemos hacer un análisis de derecho comparado sobre los regímenes fiscales. Doctora Claudia, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, Felipe, doctor Daza, mucho gusto. Pues yo realmente mis comentarios que quisiera hacer del capítulo de Colombia están ligados a llamar la atención de las particularidades que tiene la tributación en el fútbol por las características propias de las remuneraciones que reciben principalmente los futbolistas. Nosotros en Colombia tuvimos un caso muy interesante, que es interesante y es gracioso al mismo tiempo, yo lo cito en el libro, que es el caso de un jugador del equipo Deportes Tolima que se llama Antonio Sams. La sentencia ya es viejita, pero digamos que es muy importante porque es chistosa. Entonces, este señor, como en muchos casos, los equipos de fútbol pactan en el contrato de trabajo el componente salarial y al mismo tiempo un componente que llaman de mercadotecnia, ¿sí? Como de remuneración por utilización de los derechos de imagen. El caso de este señor es importante porque la DIAN dijo no, eso real, la DIAN es la Administración Tributaria Colombiana, qué pena, dijo no, esto realmente no corresponde a una remuneración por uso de imagen. Entonces le recaracterizaron los pagos y le dijeron usted tiene que pagar sobre estos rubros el impuesto de renta, la tarifa que le corresponde, tal, usted tiene que pagar esta multa por liquidar su impuesto mal y demás. El caso llegó hasta el Tribunal Superior, hasta la Corte Suprema, perdón, donde la Corte Suprema básicamente dijo, listo, es real que en el mundo del fútbol hay una particularidad que es un componente que es salarial y un componente que podemos decir que no es salarial y tributa distinto por no ser salarial, pero este caso no es real. Entonces básicamente lo que dijo la Corte Suprema es no es real porque a diferencia de jugadores como Falcao García o James Rodríguez o bueno, estos jugadores que resultan muy atractivos desde el punto de vista del mercadeo, que venden camisetas y demás, la Corte Suprema en unas palabras muy sutiles dijo este señor no es agraciado físicamente, este señor no vende camisetas. Entonces le recaracterizaron el salario y el señor le tocó pagar pues el componente que tenía que pagar de impuesto de renta, al club le tocó pagar el correspondiente para fiscal de seguridad social que había dejado de pagar sobre el salario, y bueno, fue un caso digamos muy, muy relevante. El otro al cual quisiera hacer yo alusión es el tema de Radamel Falcao García. Él es, pues yo creo que ustedes saben que es una de nuestras estrellas en el fútbol colombiano y bueno, él ya está de retiro, es un súper hincha de un equipo capitalino, desafortunadamente, los Millonarios, y dijo, bueno, ya se me acabó mi carrera, ya quiero ir a retirarme a mi club y tal, bueno, se fue, con tan mala suerte que revivieron en Colombia el impuesto al patrimonio. Entonces le tocaba pagar, además del impuesto de renta, un monto muy considerable de impuesto al patrimonio, cerca de $2 millones. Entonces él estaba pues muy desilusionado, bueno, mi club, los hinchas ya habían vendido un montón de abonos, el equipo, y
el equipo se sentó con los asesores tributarios de Falcao y dijeron, bueno, no, venga, nosotros le pagamos el impuesto al patrimonio y usted nos juega. Entonces lograron llegar a una negociación, pero no dieron los ingresos del club para pagar el impuesto al patrimonio. Le tocó a Falcao dividirse su tiempo entre Colombia y el exterior para no volverse residente fiscal en Colombia y de esa manera pues no tener que pagar el impuesto al patrimonio, sino simplemente contribuir en lo correspondiente a renta de las rentas devengadas de salario del club. Entonces, bueno, esos eran mis comentarios que quería yo hacer del capítulo de Colombia. La obra, la verdad, yo me divertí un montón escribiendo el capítulo, yo lo disfruto mucho, soy una gran fanática de los deportes y el fútbol en particular, así que me divertí muchísimo, además pues con estos autores pues uno se siente muy honrado. Y nada, los invito en verdad a que lo lean. Es un libro realmente muy práctico, todos los capítulos son de fácil lectura y pues uno se adentra en este mundo del fútbol que además de ser muy divertido desde el punto de vista deportivo, pues desde el punto de vista tributario es mucho más interesante por todas estas particularidades. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, como dijo Felipe en una entrevista que tuvimos, no nada más es para fútbol. Al rato los ciclistas colombianos que ganan un dineral, a los que nos gusta el ciclismo, Edgar Bernal, no vayamos tan lejos, Rigoberto Urán, todos ellos, ¿dónde dejaron su dinero? Y no queremos señalarlo que está en San Marino, pero nos informaron que por allá había algo de su marca, ¿no? Porque ellos sí, el DIAN no los tiene fiscalizados, el caso de Nairo Quintana, que también estaba con residencia en eso. Pero bueno, vamos a entrarle ahora, Felipe, pues vamos a hablar de lo de fútbol, la religión en Brasil. Comen fútbol, desayunan fútbol, de hecho ya me contrataron de refuerzo para el equipo de Felipe, pero bueno, vamos a ver más adelante, Felipe. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí venir nuevamente a Guadalajara por la cuarta o quinta vez ya, y ya me considero un mexicano. No sé si hablo español bien, pero algunos me entienden y me incentivan a hablar un poco de español. Así que en respecto a su lengua, intento hablar en español. Bueno, Brasil tiene un mercado muy grande en fútbol. Y yo empecé a trabajar con este tema en 2007, 2006 en Brasil. Hasta hoy en Brasil solo yo y una otra persona tratamos del tema tributario vinculado al fútbol. Y esa fue mi tesis de doctorado en 2008. Hasta hoy solo tenemos yo y algunos 2 o 3 tributaristas en Brasil que tratan del tema del fútbol. ¿Y por qué es importante? Miren, porque el último relatorio, el último informe de FIFA de 2025, hasta septiembre, el número fue 12.000 transferencias de jugadores para el exterior. Esto representó 9.4 mil millones de dólares. En 2024 el número fue 12.000 transferencias, los mismos números de transferencias, y el monto fue 6.4 mil millones de dólares. En un año, casi un tercio más de transferencia. Esto representa una industria y no más un deporte millonario. Y ahí incluso Antonio ha hablado de otros deportes que se pueden tratar del mismo punto de vista tributario, como fútbol americano, golf, tenis, son todos deportes profesionales. En Brasil, para que usted tenga una idea del mercado brasileño, en 2022, el último informe hecho por la empresa EY, Ernst Young, apuntó que en Brasil el número es 8.000 millones de reales. De esto, 1.6 mil millones son de transferencia de deportistas para el exterior. Casi un poco menos de un tercio es de plata de transferencia. Y en los demás es propaganda, difusión, derecho de imagen de los clubes, ¿cómo se dice? Boletos, ingresos para partidos y transmisión de televisión, que es un monto muy grande, 6 alguna cosa, 4 mil millones de reales. Entonces en Brasil también es un mercado muy grande en términos de plata. Los agentes en el mundo movimentan mucha plata
en todo el mundo. Tuve casi 2 semanas atrás en Perú y tuvimos la oportunidad de hablar con un agente de fútbol y le presentamos el libro. Y él me dijo, ¿para qué publicar un libro de ese si nosotros no pagamos impuestos? Pero esto es la verdad. Incluso en Brasil, no sé si acá en México, pero en Brasil nadie quiere pagar impuestos. Y me recuerda que estuve una ocasión, no sé cuánto tiempo tengo. No, tú síguele. Estuve en Brasil, en la CBF, que es Confederación Brasileña. Que de siga Fútbol. nomás que ella pregunta, ¿verdad? Que dices cuánto. Y esto fue en 2000, un año antes de la pandemia, 2019. Y había más o menos en Río de Janeiro, en el auditorio de la CBF, era un primer curso para agentes, más o menos 300 personas en el auditorio de la CBF, de la Confederación en Río de Janeiro. Cuando empecé a hablar, tendrían 40, 50 minutos del tema de tributación para los agentes. Muchos me miraban y yo pensé, o no entienden o están haciendo todo mal. Y cuando me salí del auditorio y tendría que tomar un vuelo para Porto Alegre, que es mi ciudad, unos 20 o 30 venir a hablar conmigo. Y ahí me di cuenta que nadie sabe del tema en Brasil o en otros países. ¿Por qué hicimos esta obra con Colombia, con México, con Perú, con Brasil, España y y Argentina? Son los países que más movimentan transferencias de jugadores en el mundo, a excepción un poco de Perú, pero los otros países movimentan mucha plata. Porque es un tema que no se estudia mucho. Primero, porque es difícil tributario, fiscalidad. El segundo, porque nadie quiere pagar. En Brasil tenemos nuestra Constitución Federal, dice que tenemos que tener un tratamiento distinto del fútbol profesional para no profesional. Y las leyes brasileñas que tratan de deporte, que son llamadas las leyes generales de deporte, no de fútbol, pero de fútbol están inclusas en estas leyes, tratan el fútbol, el deporte profesional, distinto del no profesional. Entonces, ¿cuáles son los 3 agentes o personajes principales de este mercado, de esta industria? Los clubes, los agentes y los jugadores. Los clubes en Brasil no pagan impuestos sobre la renta. Tenemos los clubes, asociaciones sin fines lucrativos, que en México hay también, Argentina también, Colombia. Sociedades empresarias normales como otras cualquiera, pero desarrollan deporte, fútbol profesional. Incluso ahora las empresas que son sociedades anónimas de fútbol, las SAFs en Brasil, que es más o menos de 2021 este sistema. Son tres calificaciones para un club de fútbol. Esto cambia todo ahora con la reforma tributaria en Brasil. Entonces tenemos los clubes que tienen clubes profesionales y no profesionales, los agentes que tendrían que hacer una orientación para las carreras de los jugadores, pero no hacen. Muchas veces piensan solo en su dinero y no ayudan a los jugadores. No estoy diciendo que son todos los agentes, pero Son los la gran promotores, mayoría, son promotores, ¿verdad? Para entenderlo bien, ¿verdad? agentes de jugadores. Sí, o sea, promotores, para entenderlo bien. Sí, ¿verdad? Sí, ok, puede ser. adelante. Agente con sí, promotores. Promotores, sí, para Sí, entenderlo, porque sí. si no la gente dice, ¿what? ¿Verdad? Sí. Ok. Y entonces algunos ayudan, pero otros no. Y además tenemos los jugadores y los entrenadores también, que movimentan mucha plata. Entonces los clubes no pagan impuestos sobre la renta, aunque en Brasil desde el año de 1997 la exención de impuestos sobre la renta de los clubes se cayó, pero incluso continúan entendiendo que no deben pagar impuestos sobre la renta. Los jugadores pagan impuestos sobre la renta en nuestro país, incluso cuando salen para jugar en otros países. Y yo en la plática vi un montón de veces los agentes no saben operar con otros países, incluso no se asesoran de profesionales fiscalistas para tanto, porque algunos jugadores van a jugar en países que Brasil tiene tratado contra doble tributación y ellos no saben de esto, y el jugador va para un país que tiene tratado
y no sabe cómo tributar en Brasil y en otro país. ¿Cuáles son esos países? Si gusta, al final perdón. hacemos preguntas y respuestas. Entonces ese es el problema de los agentes. Incluso los agentes también tienen sus empresas que facturan contra los jugadores y contra los clubes. Esto también va a cambiar con la reforma tributaria de Brasil, y ya explico por qué. Y los jugadores que pagan impuestos sobre la renta, como Claudia ha dicho, pero la mitad de la remuneración total de un atleta de fútbol profesional o un deportista profesional solo se puede pagar derechos de imagen hasta el límite de 50% del total de la remuneración de un deportista en Brasil. Entonces, un deportista recibe 50% en derechos de imagen y 50% de, ¿cómo se dice? No es salario, de salario. Entonces tenemos 3 personajes. ¿Y por qué cambia todo esto ahora en 2026? Porque tuvimos una reforma tributaria en Brasil que pasó en el Congreso, una enmienda constitucional, después tuvimos una ley y ahora estamos esperando que salga la otra ley para implementar hasta 2026 la reforma tributaria del consumo. Entonces, ¿qué cambia? Los clubes que no pagaban impuestos sobre servicios, impuestos sobre mercancías, pasan a ser ahora contribuyentes. Los agentes que tienen empresas y que facturan contra los clubes y contra los atletas pasan ahora también a ser contribuyentes del IVA brasileño, que no teníamos entonces esta obligación. E incluso los jugadores que no pagaban impuestos sobre consumo de sus derechos de imagen, y ahora pasan a pagar sobre derechos de imagen un impuesto que no existía. Esto cambia todo el panorama de las relaciones de club de atletas y de deportistas. ¿Por qué? Porque pasa a ser un costo agregado para los clubes contratar un derecho de imagen, pasa a ser más caro para los jugadores tener empresas que facturan sus derechos de imagen. Esto cambia todo el escenario que movimenta en Brasil 8.000 millones de reales al año. Es mucha plata. Y nadie en Brasil está hablando de esto. Y ahí hago un cierre acá. ¿Cuál es el gran problema hoy, no solo para el fútbol, para el país todo? Empieza un nuevo tributo que se llama IVA, que usted tiene acá en México, pero hasta hoy nos queda, ¿qué día hoy? 23 días hasta el fin de año. No sabemos cuál es la alícuota en Brasil del nuevo impuesto, y hasta hoy no tenemos una ley que tiene que ser publicada hasta el fin de año para que se pueda empezar a cobrar el impuesto. Entonces, nadie está estudiando en términos de la revolución tributaria que va a haber en el consumo en Brasil, en términos de deporte, y hay incluso otros deportes, no solo el fútbol, pero también si van a estudiar no tienen los elementos básicos para empezar a hacer cálculos en Brasil de cuál va a ser el impacto financiero en este mercado. Bueno, les invito a todos a leer el libro. Hay un comparativo, hicimos una obra uniforme porque todos los autores tuvieron que responder las mismas preguntas desde el punto de vista de sus países. Así que cuando uno lee el libro, tiene una idea de cómo funciona en Brasil el tema A, cómo funciona en Colombia el mismo tema, en México, en España, en Argentina y en Perú. Y así uno tiene una idea de cómo funciona o cómo deberían los agentes, los personajes, los clubes, atletas y promotores o los agentes trabajar y desarrollar sus actividades pensando en el tema de fiscalidad. Bueno, Antonio, gracias. Me quedo a disposición para preguntas si quieren hacer. Te paso la palabra. Gracias. Ahora, bueno, Felipe, yo le digo cuando abramos la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver comparativamente la estructura, el caso México. Cuando Felipe nos presenta el marco, la vitrina metodológica, ¿qué es esto? Un estudio de derecho comparado de derecho fiscal. Y efectivamente, como dice Felipe, como ya lo mencionó Claudia, pues
¿A quién le gusta pagar impuestos? Nadie se levanta y, ay, déjame ver que voy a pagar impuestos. No, nadie. O sea, en México el deporte nacional no es el fútbol, es la evasión fiscal. El huachicol fiscal, la evasión, entonces el gobierno, que la cultura fiscal prácticamente no existe. El fútbol mexicano, bueno, no es para nada de sorprender lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Los clubes están constituidos y deben estar constituidos como sociedades mercantiles de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles en México, y salvo algunos equipos que tienen una infraestructura y son muy pudientes, equipos que, bueno, comparando el fútbol brasileño con el mexicano, ya ves que pues no es malo lo que ganan en México. Es de las, vamos a hablar del quinto mejor salario de fútbol profesional a nivel promedio de México. No crean que son equipos muy pobres, comparamos con Argentina, con Colombia, los estrellas ganan muy bien, pero aquí cualquier jugador de primera división ya gana unos sueldos que, Dios mío. Y efectivamente las estrategias son las mismas, le damos la mitad de salario, firmamos un contrato, le ponemos en un paraíso fiscal a una empresa que coordine los derechos de imagen, los derechos de publicidad y todas estas situaciones. Cuando fue el caso de Mossack Fonseca, de los Panama Papers, aparecieron futbolistas mexicanos. Ahora aquí en México, bueno, a ver, vamos, no existe un régimen fiscal especial, deberán de titular el título 2, que es sociedades mercantiles, para pagar una tasa del 30% sobre utilidades. Sin embargo, muchos dicen, voy a irme a título 3, ¿qué es esto? Asociaciones civiles con fines no lucrativos, y ahí es donde empieza el problema. Tan así que el equipo de Guadalajara, las Chivas, eran asociación civil, y llegan empresarios que efectivamente esto no puede funcionar así, lo migran a sociedades anónimas. Entonces vemos el caso del Atlas también, que bueno, ahí lo tenemos, hoy le traen un broncón ahí, marca Chamuco, con una orden de aprehensión, como dice un juez aquí, una orden de aprehensión, un vaso de agua, no se le niegan a nadie, andan por el del Atlas ahí. Entonces aquí estamos viendo el referente de la mala asesoría o de la perversidad en sus estructuras fiscales de los equipos profesionales de fútbol. Ahora, vamos a llevar esto también a otros deportes, al béisbol, al boxeo en México, que deja muchísimo dinero, pero en el fútbol lo que nos atañe, derechos de imagen, derechos de publicidad, derechos de agentes, de comisionistas, de visores, de cartas o transacciones de jugadores desde segunda, tercera división. Bueno, si el fisco quería dinero, pues ahí lo tiene, pero que salga a hacer su chamba. Ahora, que deben de pagar y que se enojan, bueno, es un problema. O sea, las clases medias, como vemos en datos abiertos del Servicio de Administración Tributaria, siempre son los mismos. Y es injusto que en el caso de los equipos de fútbol, pues ellos no quieran pagar lo que realmente les corresponde. Voy a poner el caso de Cuauhtémoc Blanco. Eres mi ídolo, el vato futbolísticamente, pero fiscalmente fue muy evasor. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que él ganaba el salario mínimo? Ah, bueno, el contrato del poderoso América que le dio a Cuauhtémoc, salario mínimo. ¿Para qué? Para eludir responsabilidades de carácter civil de alimentos. Le tenían que retener el 30% de 8,000 pesos, cuando en realidad todo el mundo sabe que ganaba millones de pesos. Bueno, esas son la falta de ética también tributaria de los clubes, de los agentes. Y creo que, ¿cuál es la diferencia en el libro de la evasión que hacen en Brasil, en Colombia, en España? Pues la bandera, casi es lo mismo. Entonces, cuando tocamos ese libro, empezamos a checar lo de Claudia, lo de Argentina, lo de Colombia. Dije, bueno, pues que los latinoamericanos parece que en conjunto con un punto de convergencia es que no les gusta pagar impuestos, pero a nadie. No sé, Claudia, si ustedes allá hasta se emocionan al día de ir a pagar, o acá en Brasil, no, en Brasil, ¿qué fui? No les gusta pagar impuestos. De hecho, ahora que mencionaba Felipe, lo del IVA de Brasil en los futbolistas, esto es una tragedia nacional para Brasil, por eso Felipe está preocupado. Aquí en México, imagínense que se cree la figura de las sociedades anónimas del fútbol. ¿Quiénes temblarían? Todos. Pues todos. Y sin embargo, ahora vámonos a las figuras de asociaciones civiles, que ahorita que estuvimos en un programa de televisión lo vimos. ¿Cómo es posible que hay deportes que tienen menos apoyo, que deben de tener incentivos fiscales? En el caso de México, tenemos el artículo 203 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que otorga estímulos fiscales, y uno de esos éxitos lo tenemos ahora con un ciclista, Isaac del Toro, que sí tuvieron que hacer un estímulo, pero es altamente complejo llevar a cabo los estímulos fiscales en México. Parece que no quieren los gobiernos que se apoye. El libro, ¿qué aporta? Primero, un marco jurídico cierto de cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se tienen que pagar impuestos en todos los países.
¿Fue un trabajo extraordinario? Sí. Felipe estableció la dinámica, le sumamos algunos puntos y en concordancia cómo se pagan los salarios de los futbolistas en Colombia, en Argentina, en España, en Perú. Se dice fácil, pero atenderlo por verdaderos profesionales, ya lo dijo Claudio, lo dijo Felipe, que asesoran futbolistas, el caso acá en México, que vemos cómo se cubren. Bueno, ahora vamos a los derechos de imagen. La misma, hagan de cuenta que es un cartabón en todos los países. ¿Qué vimos de los casos, Felipe, que nos basamos? El caso Messi, el caso Ronaldo, ¿sí? En México, el caso de Rafa Márquez, el caso de algunos futbolistas ahí que con el derecho de imagen tuvieron problemas. ¿Qué va a aportar? Bueno, a lo mejor muchas críticas positivas o negativas al libro, que ¿por qué sacamos este libro? Bueno, pues aquí dice posgrado y en nuestra área de investigación de la Universidad de Guadalajara es aportar soluciones prácticas a problemas sociales. Este es un problema social en todos nuestros países. El gran aporte científico que genera esta obra es, para donde te vayas, ¿quieres saber cómo se pagan los impuestos? Lee esta obra. ¿Quieres más asesoría? Ahí hay especialistas. Pero después no digan, es que yo no sabía. ¿Qué dice la ley? El desconocimiento de las leyes no te exime de su aplicación. Y se enojan. Ahora hay gente que ya, efectivamente, un futbolista el otro día se enojó. ¿Qué nos vienen a enseñar de fiscalidad? Le dije, bueno, es más fácil que yo juegue fútbol a que tú entiendas eso. Le dije, pero bueno, vamos para allá. Perdóname, Felipe, pero es que hay unos cuates que está muy bien, ya lo dijo Marco, es difícil jugar fútbol, yo imposible que pueda hacer una de esas hazañas. Pero también esto es una obligación constitucional. Vimos la Constitución de España, la de Brasil, la de Argentina, en todas establece obligaciones. Para que, ahora dicen, ¿para qué los impuestos? Pues ¿qué creen? Que toda la infraestructura de un país se paga con impuestos. Cuando escuchen que la educación gratuita, no es gratis, la pagan los contribuyentes, la pagan sus impuestos. Y esto es que se devuelva algo del deporte profesional a lo que por ley tienen la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa. Vamos a parar aquí y vamos a responder preguntas y respuestas o preguntas y evasivas y quedamos abiertos a sus órdenes para cualquier pregunta. Adelante. Sí, adelante. Sí, bueno, ¿sí se oye? Sí, perfectamente. Buenas tardes, los felicito por el tema. Y tocante a lo que tú comentas de los impuestos, Juan Gabriel lo dijo. Dice, ¿cómo es posible que los artistas tengamos que pagar impuestos? No sé si vieron el documental de Juan Gabriel, que no lo aceptaba, pero para que vean cómo nadie quiere pagar impuestos. Esa es la realidad. Ahora, tocante a lo que te comentaba, ¿por qué dices tú que en Brasil antes no se va a pagar y no se va a pagar? ¿Por qué después de tantos años ahora sí y antes no? ¿Fue porque llegó la izquierda o qué se debe eso? Quise hacerte 50 preguntas, pero no quiero usar el micrófono. Ok. Llegó la izquierda, Felipe. ¿Te refieres a la reforma tributaria? Sí, claro. Sí. Bueno, te voy a decir... Ya ves que llegó Lula, no sé si ya por eso, no sé. No, sí. Su compadre. Ah, sí. Bueno, el tema es que, porque empezó en Brasil el histórico de Brasil de fiscalidad o fiscalización de este mercado, empezó con los jugadores, con el problema de derecho de imagen. ¿Por qué? Porque hasta 2020 no tendríamos en la ley brasileña un teto límite. Entonces, ¿qué hacían los clubes? Pagaban, como dijo Antonio, 90% como derechos de imagen y 10% como salario. Y esto generaba un costo más bajo para los clubes en términos de fiscalidad y para los jugadores también, un gana-gana. Y ahí empezaron la fiscalización de los jugadores. Algunos perdieron ¿cómo se dice, Antonio? Juicios. Y ahí el fisco brasileño, esto más o menos empezó en el año 1995-96, empezó a fiscalizar los clubes sobre impuestos sobre la renta, una fiscalidad federal. ¿Qué hubo? Todos los juicios contra los clubes prácticamente ganaron a todos. ¿Por qué? Porque nadie quiso dar una sentencia contra un club. ¿Por qué? Porque hay una pasión de personas y un juez, a mi juicio, un juez tiene de cierta manera un miedo de salir en la calle, se decreta una falencia de un club. Y ahí abre ¿cómo se dice? Comillas, un paréntesis. Sí, no, paréntesis.
leí ahora en esta semana que tuvimos la primera sentencia que decretó una falencia de un club, no sé si se dice falencia. Sí, sí. Falencia de un club de fútbol en el norte del país. Esa fue la primera. No he visto esto en casi 35 años de profesión. Entonces ese es el escenario en términos de impuestos sobre la renta. Cuando vino Lula, en el gobierno, Lula está en el último año, en 2026. Y el tema es que nosotros tenemos problemas fiscales en Brasil, tenemos un montón de deudas para pagar y no tenemos de dónde recaudar dinero. Y Lula empezó un proyecto hace casi 2 años de cambiar todo el sistema brasileño de tributación sobre el consumo, sobre este tema que hablé, que va a cambiar para todas las empresas en Brasil, incluso para las asociaciones sin fines lucrativos que van a pagar a IVA, un IVA reducido un 60%, pero van a pagar. Imagínate que la alícuota va a ser, dice en Brasil que 28% es la alícuota del IVA, 60% más o menos 11%, los clubes no han pagado y ahora tienen que pagar. Perdón, por los tiempos, Felipe. Bueno, otra pregunta. Y eso para cerrar, entonces, Lula Está censurando, ya ves. Lula empezó ese programa de recaudación e incluso ahora cambió hasta una semana el impuesto sobre la renta, que se llama ahora impuesto sobre la renta mínimo, que son para personas que sacan más de 600, $1,000 reales por año. Entonces eso está cambiando. ¿En dólares cuánto viene siendo más o menos? En dólares divide por 5, más o menos $6,000. Un Sí, poco, $6,000. más o menos. $6,000, ok, si para una idea, $6,000. Sí, entonces cambió el impuesto sobre la renta y impuesto sobre el IVA, que va a cambiar todo el sistema brasileño. Pero eso se debe a Lula. Ok, gracias. Vamos a otra pregunta. Muy amable, gracias. Sí, perdón. Ahí. Adelante. Otra pregunta por ahí. Sí. Sí, Antonio. Alberto. Gracias. Ahí me quedan muchas dudas y qué bueno que tocan este tema, porque me imagino que así como hay investigadores especializados, también hay gente que ya está especializándose para ofrecer asesorías con evasiones. Si me preguntas hacerlo de esta manera, con las, no sé, las famosas falatureras y cosas así por el estilo, ¿no? Pregunto si hay algún elemento para poder comparar lo que se hace en el fútbol vía televisoras. Por ejemplo, si comparamos la evasión fiscal del señor Salinas Pliego con lo que son algunos de los equipos, y hay que recordar que Salinas Pliego fue dueño, al menos por un rato, del Atlas aquí en Guadalajara. Y otro dato que también me llama mucho la atención es lo que ocurre, ya no está tan de moda, pero con aquellos un gol por los niños de sabe dónde. Las famosas donaciones. Las famosas donaciones, que tiene que ver también con la forma como Televisa acostumbraba a disfrazar la evasión fiscal con el famoso Teletón también. Bueno, es que mira, vamos viendo una cosa, Alberto, los tiempos son cortitos, te voy a responder súper rápido, con permiso de ustedes. Efectivamente, todas las televisoras, el principal negocio de las televisoras, sí, son la publicidad, que ellos la cobran y efectivamente traen un montón de gastos de operación y les dan a los equipos de fútbol una parte por esos derechos de transmisión. Ahí se tiene que emitir un comprobante fiscal, pero lo mismo, no sabemos por qué no hay un proyecto de fiscalización hacia ellos. La publicidad que traen los equipos de fútbol por los espacios se venden y es publicidad. El principal activo de los equipos es publicidad. ¿Cómo se controla? No tenemos ese esquema de control. No lo tenemos. Podemos saber ahorita, por ejemplo, en el caso del América, en el caso de las Chivas, vean, son la UNAM, el caso del Cruz Azul, son los equipos más rentables, que más camisetas venden, cuánto porcentaje, esos contratos están cerrados y reservados, no tenemos acceso. No te podemos decir que evaden, pero de que evaden. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se llama secrecía de la información fiscal. ¿Pero quién inventó eso? ¿Quién lo dijo? Pues sí, lo han inventado todas las leyes fiscales que existen en México. Ahorita le respondo eso. Ahora, me hablas de las donativos. A ver, eso se criticó mucho y yo vi que por ahí incluso el Fisgón sacó que así Televisa evadía. Vamos a poner a estudiar a ese señor y le vamos a decir contundentemente, las donaciones están topadas al 7% de la utilidad fiscal. Tú no puedes darle el 100% de tu utilidad a cualquier asociación civil autorizada para recibir donaciones. Eso es mentira lo del Teletón y eso es mentira lo de ¿cómo se llama? Un gol por México.
Ellos cada que meten un gol donan una cantidad, pero sin exceder de ese 7%, y eso sí está normado, y como son empresas de grandes contribuyentes, quedan 5 minutos, no pueden ellos donar más de lo que se establece. Para eso tienen que recibir donativos. Esos datos sí podemos sacarlos, pero eso será producto de otra investigación. Ahora, en lo que me preguntaban de quién hizo esas leyes, pues hay que preguntarle a nuestros diputados. Mire, ahorita le voy a poner una consulta. ¿Sabe cuál es el nivel de escolaridad de la fracción de Hacienda de Morena? No llega ni a secundaria. Entonces dígame una cosa, ¿cómo le van a entender a un tema de alta complejidad fiscal si ellos acaban ahorita de autorizar las revisiones sistemáticas, la reforma aduanera, la reforma hacendaria, echándole la culpa a los agentes aduanales de todo el contrabando de combustible, si quien controla las aduanas es la Marina? Eso es corrupción de muy alto nivel, y nos la quieren disfrazar que los del PRI. Mire, ¿cuál es la diferencia de un camión lleno de cuinos y un camión, ahora sí, lleno de delincuentes, de Morena? Las placas son lo mismo. Entonces, yo se lo digo, son unos altos evasores y no hay, al menos, ética fiscal. Le invito a que lea una de nuestras obras, Ética Fiscal, Paradigmas, para que vea por qué tenemos este problema, la rendición de cuentas. Usted me preguntó algo bien cierto. ¿Por qué no lo sabemos? Porque quitaron el Instituto de Acceso de Información y Transparencia. La opacidad de este gobierno es lo que resta. Ahora, le venimos a dar soluciones. Mire, ¿de dónde saquen dinero? Porque ahorita la deuda ya la patearon hasta el año 1125. ¿Usted cree que con eso vamos a sacar al país? Venimos a darle soluciones. Eso es nuestro trabajo como investigadores. ¿Sabe quién nos paga? Los contribuyentes. Yo estoy en el Sistema Nacional de Investigadores y la verdad, le duele al gobierno que le duele, esta es la verdad. Es cuánto. Pero por una pregunta. Esto que se viene arrastrando, que no pagan impuestos todos sobre los asuntos civiles, tiene años. A ver, de años atrás. Perdóneme, me quedan 2 minutos, pero le voy a contestar. Primero, ¿cómo que no pagan impuestos? Pues están en título 3, están exentas de pagar impuestos. No, por eso, pero eso, esas leyes se hicieron hace años. Que pues, ¿Y por qué no las cambia el gobierno? Pues es lo que yo no entiendo. Pues, eso es lo que mire, no mándele, entiendo. hable con su diputado de su distrito, que le envían una enmienda a la Comisión de Hacienda, le voy a decir, la de aquí es Mary Pozos, dígale a ella que haga porque no jaló recursos para Jalisco, y si no vamos a tener carreteras, o bueno, vamos a tener carreteras con tecnología de Alcacelser. ¿Sabe cuáles son esas? Llueve y se desbaratan. Y eso es lo que tenemos. Es el nivel de diputados que tenemos. ¿Es cuánto? Perdónenme por la premura del tiempo y le agradezco a la FIL y a nuestra Universidad de Guadalajara, organizadora de la Feria Internacional del Libro, que nos hayan permitido, y nuestro compromiso con Tira Loblash. No la vayan a censurar, Mil, y luego ya no nos quieran publicar nada, Nos vamos a Colombia, si claro, nos invitan, no, Felipe. Bueno, eso es tanto. Les agradezco a todos y a medios de comunicación. Gracias. Felicidades.